Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Hoy vamos a hablar, ¿se acuerdan? En el programa pasado yo empecé el programa hablando sobre la transición energética, sobre la necesidad de repensar este sistema de conexión, de generación, conexión y distribución de energía que tenemos en Argentina, porque bueno, ante eventuales eventos extremos como esta ola de calor que está sucediendo, ¿qué pasa? Después de casi 15 días sucesivos de ola de calor, en la ciudad de Buenos Aires hay como por lo menos 10 barrios que sufren todavía la falta de energía, ni que hablar en el área metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, buena parte de este problema radica en que los sistemas de distribución son complejos en Argentina, porque como ustedes saben hay un interconectado que por distintos sistemas va transportando la energía desde donde se genera. En general es en lugares muy distantes, porque hay en la Patagonia tenemos centrales hidroeléctricas, también tenemos el gas que se genera mayormente en la Patagonia y se transporta vía gasoductos. ¿Y por qué el gas es importante? Porque el gas alimenta las centrales termoeléctricas que también generan energía. Ahora, justamente mencioné en la emisión anterior que hay un lugar en Argentina que es un ejemplo súper virtuoso, y es la ciudad de Ticino, que es una localidad situada en General San Martín, en la provincia de Córdoba, que está compuesta por 2.188 habitantes. Entonces se encuentra en la ruta provincial número 6, en Córdoba. Es a 190 kilómetros nada más de la ciudad capital, pero ellos no se quedan sin energía. ¿Por qué? Porque encontraron un sistema a partir de una de los tipos de energías renovables, que es la biomasa, para generar electricidad para más de 8.000 habitantes. O sea que, imagínense, les sobra. Y lo que les sobra alimentan el interconectado nacional. Así que estamos en contacto con el ingeniero Fabio Bruschini. Él es encargado de la generación Ticino Biomasa, para que nos cuente un poco, bueno, cómo funciona, de qué se trata, porque si no tenemos mal entendido, es a partir de la cáscara del maní, que es un producto que se genera ahí en esa misma localidad. Ingeniero, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Buenos días, Laura, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, ya fueron noticia en 2019, en aquel apagón tremendo, en aquel Día del Padre, en donde la Argentina casi completa se quedó sin luz. Esta vez hubo otro apagón, en donde 20 millones de personas se quedaron sin luz este año, hace apenas 10 días. Pero bueno, acá seguimos, y en muchos lugares del país, seguimos sufriendo cortes de energía. Hay algunos que son ininterrumpidos y hay otros que con interrupciones, pero también se corta la energía. Cuéntenos un poquito cómo es la experiencia en Ticino con la generación de la biomasa. Bien, te comento un poquito. El tema de, bueno, la generación de energía con biomasa acá nació por uno de estos inconvenientes de los cortes sucesivos de luz que veníamos teniendo y bueno, necesitábamos hacer algo. Hay una empresa que está trabajando acá en el pueblo, en Ticino, y bueno, y debido a ello necesitaba energía y que no tuviera cortes, porque los sucesivos cortes producen un montón de inconvenientes que bueno, cada uno lo sabrá. Eso es Entonces, espectacular, ¿no? Digo, eso es espectacular porque, digo, o sea, necesitaban energía para la producción, pero no es que ustedes dijeron, bueno, hagamos una represa o tratemos de buscar un generador con combustible fósil. Buscaron otra solución. exactamente, vimos un poquito qué teníamos, qué oportunidades teníamos, perdón, y bueno, y de acuerdo a eso, a lo que podíamos tener a mano, a ver cómo podíamos dar una solución. Nosotros, a ver, una corriente de agua no teníamos, posibilidad de hacer un embalse tampoco porque es una cosa muy plana. A ver, sol hay, pero no es, todas las opiniones que nos daban no nos aconsejaban hacer eso. Viento es complicado y bueno, lo que teníamos disponible era biomasa, que es la cáscara del maní,
y bueno, con eso aprovechamos y lo convertimos en Y digamos, ¿cómo funciona? A ver, como energía. para que nos imaginemos de qué se Bien, trata digamos, esta innovación que a la vez les asegura no solo la eficiencia energética, sino la seguridad energética, que no es menor. no, seguro que es así. Bien, nosotros lo que hacemos es en una caldera preparada para quemar biomasa, en este caso cáscara de maní, porque cada caldera de biomasa es particular para un producto. En este caso nosotros podemos quemar cáscara de maní y chip de madera, pero en particular se está usando casi en un 95 a un 100% con cáscara de maní porque tenemos disponibilidad. Entonces, ahí se quema en una caldera, produce vapor y el vapor mueve una turbina, la cual tiene un generador conectado, el cual genera la energía que va hacia el interconectado. Eso es relativamente sencillo el sistema de funcionamiento, pero tiene sus particularidades, ¿no? Como todas las cosas. Por El ejemplo, funcionamiento. Digamos que tenés que tener muy controlado temperaturas, presiones, porque todo esto se maneja con altas temperaturas y altas presiones y tenés que mantener todo estable para producir una energía de calidad. bueno, digo, eso también ocurre con otros tipos de energía, ¿no? Digamos, no es que los sistemas de generación Sí, energético en general requieren de determinados cuidados. Y cuéntenos un eh, poquito, ¿esto surge a partir, digamos, de la administración de la ciudad? ¿Es un convenio o es un acuerdo entre la empresa que genera esta biomasa y cómo se llevó a cabo? No a sé. ver, te comento un poquito esa parte. Digamos, esto nace desde la empresa que es Lorenzetti Ruiz, que es la que produce el maní, que produce la cáscara del maní en su planta, y tenía una gran cantidad que no se usaba para otra cosa, entonces era un desperdicio, y ante la necesidad de energía, entonces se empezó a construir. En ese momento estaba lo que eran los planes Renovar, y la empresa decidió entrar dentro de uno de esos planes, que es el Renovar Ronda 2, en el cual nosotros estamos obligados a inyectar el sistema interconectado. Así nació todo este tema de la generación de energía. O sea, primero nació como una, digamos, como una necesidad de la empresa y como una Exactamente, solución a esa necesidad. Y exactamente. aprovechando una oportunidad, el Plan Renovar, le contamos a la audiencia, es un plan que se impulsó desde el gobierno, desde a partir de 2015 aproximadamente. Hubo varios tramos de Renovar, hubo antes uno, este fue Exactamente. otro tramo de Renovar, en donde había como un impulso a las energías renovables y había también algún incentivo económico en términos de inversión. Ahora, ¿en qué momento Exactamente, se así es. decide que no solo se abastezca la empresa, sino que también pueda abastecer a la localidad? Mira, nos surgió desde cuando empezamos a estudiar el tema, que no podíamos saber hacerlo solamente para la planta porque son consumos inestables, y vos al inyectar sobre una línea que es la línea general o la línea madre, digamos, tenés un consumo mucho más grande, entonces el consumo es estable, con lo cual vos podés producir energía estable y el sistema está estable dentro de la misma caldera. Perfecto, Al, perfecto. Esto es una cosa, como todo lo que pasó en estos últimos cortes, digamos, es por si algún lado se te va fuera de servicio, es muy difícil mantener todo el sistema en funcionamiento. Nosotros en particular nos mantenemos en funcionamiento porque tenemos al pueblo incluido dentro del sistema y parte de la planta, lo cual tenemos un consumo que sigue manteniéndose. Si ese consumo no lo tuviéramos, tanto el pueblo o la otra parte de la planta, sería muy difícil mantenernos con una sola parte del sistema. Claro. Según tengo entendido, esas ya son cuestiones técnicas y seguramente usted Esa. me lo va a explicar mejor. Que es que por cada megavatio que se quema, que se genera, perdón, se quema Sí. una tonelada de cáscara de maní. ¿Esto es así, más o menos? Es así, ese es el promedio aproximado, depende del
los años, depende de las humedades, pero se puede tomar como eso el consumo de cáscara para generar un ¿Y qué medio. cantidad de megavatios generan por hora? O si me lo puede decir, Sí, sí, nosotros generamos hasta 4 megavatios por hora. bueno, es bastante. Sí. Sí, sí, a ver, es bastante, pero es chico con respecto a toda la energía que se necesita para el país, ¿no? No, bueno, por supuesto, pero bueno, digo, ¿por qué no pensar en soluciones regionales o locales, no? Digo, Eh, también es un buen ejemplo de ver cómo no se necesita, digamos, una mega solución para todo porque no va a llegar, tampoco existe. no, no, y a su vez, al hacer las energías distribuidas, que bueno, que en su momento también se incentivó, ayuda porque no solamente hay que hacer inversiones grandes en generación, sino también en distribución, en transporte, y todo eso lleva mucho costo y mucha energía transportada, también tenés pérdidas, ves si vos generas en cada sector es más sencillo, siempre que se pueda, porque hay muchas veces que es complicado generar o no tenés disponibilidad del elemento para poder generar. Claro, hay también ahí una logística que creo y entiendo que han estudiado para que, por ejemplo, ese transporte no sea tan complejo. Le quería preguntar por las características de la cáscara del maní. Digamos, ¿cómo es? Tiene que haber un previo secado, se puede quemar Mm, cualquier cáscara de maní, se puede cambiar mm, y después, si no hay cáscara de maní, se quema otra cosa. ¿Cómo funciona? Bien, bien, mira, a ver, la cáscara de maní, tal como se procesa en las plantas de descascarado de maní, donde se produce el maní confitería o todo lo demás, viene en una cáscara que ya es posible quemar directamente, no hay que hacerle nada más, hay que cuidar de que no tenga tanta tierra, porque como el maní viene desde abajo de la tierra, sabe contraer tierra, con lo cual se puede limpiar en algunos casos en particular, pero si ya vienen de plantas que ya tienen limpieza, directamente se puede quemar directamente ahí, en la caldera. Cuando no tenemos cáscara, podemos quemar en nuestra caldera chip de madera. Hay otras calderas que queman otras cosas, como puede ser cascarilla de arroz, cáscara de girasol, que hay plantas que están funcionando así. Perfecto. Y digamos, y si esta planta no tuviera la cáscara de maní, ¿podría quemar otra cosa? ¿O o cada planta se diseña para cada, digamos, tipo de biomasa que se va a utilizar? Bien, nuestra característica de la quema nuestra, podemos quemar cualquier biomasa en realidad que tuviera menos de 5 centímetros de diámetro o sea, el chip tiene que tener menos de 5 centímetros. El Si vos chip, tenés esto quiere una decir rama, que no la esto, podés quemar. o sea, el chip quiere decir que hay una chipeadora, digamos, que corta, que muele la cáscara de maní antes. En realidad, eso es el chip de madera. La cáscara ya viene como viene, ya es más chica de esos 5 centímetros, entonces podés quemarla directamente. Perfecto, perfecto. ¿Y cuántas personas trabajan en esa planta, ingeniero? Bien, en la planta están trabajando cerca de 45 personas. O sea que es un trabajo Eh, como aparte, no es un trabajo, por ejemplo, no son trabajadores de la empresa que empezó con el No, no, emprendimiento. no, no. Digamos, la planta tiene su propio personal. Esos 45 personas, hay en turnos divididos, hay encargados de turno. Bueno, porque trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Y después, cuando ustedes, el remanente de energía, digamos, lo venden al interconectado nacional, ustedes ahí hacen, digamos, la conexión con la empresa provincial de energía de Córdoba. Nosotros en realidad siempre estamos inyectando a la línea de la cooperativa que están conectadas con la línea de madre De, de PEC, digamos, que es la perfecto. distribuidora de O sea, Ticino tiene su propia cooperativa eléctrica. Ticino tiene su propia cooperativa eléctrica. Y hasta ahora, ¿con qué funcionaba? Digamos, o sea, funcionaba distribuyendo la energía. Recibía, Exactamente, transformaba y distribuía. eh, exactamente, recibía lo que venía de EPEC y la distribuía. En este caso, al estar nosotros inyectando también en el sistema ahí, aparte de la que viene de EPEC, distribuye la energía nuestra. Depende cómo estemos generando, cómo esté consumiendo la planta, el pueblo,
sale tanta energía hacia la línea de EPEC. O sea, son ellos entonces, es la cooperativa eléctrica la que regula el flujo. Exactamente, en realidad es la carga que tenga, o sea, depende de los consumos, lo que resta de lo que nosotros inyectamos se va hacia el mercado. Clarísimo, es muy interesante. Disculpe que le pregunto todas estas cuestiones No hay- técnicas, pero me parece muy interesante el modelo, porque a la vez usted mencionó la energía distribuida. Le recordamos a la audiencia que la ley sí, de sí, energía distribuida, que está sancionada y fue reglamentada, promueve, digamos, que todos los argentinos seamos prosumidores, o sea, que produzcamos energía. Y a la vez que, bueno, también consumimos, por supuesto, pero que tratemos de consumir nuestra propia energía. Por supuesto que no es una exactamente. ley muy, muy impulsada, porque, bueno, como sabemos, el mercado eléctrico y el mercado de la energía en general es un mercado de tipo oligopólico, digamos, en donde hay muy pocos jugadores, y estas cosas, este tipo de emprendimientos, lo que hacen es democratizar ese acceso a la energía. Que, Sí, a ver, te comento un poquito el tema de la energía distribuida. O sea, acá en el mismo pueblo hay tres o cuatro que han puesto sus paneles solares arriba de la casa y están inyectando energía también. O sea, el mayor problema acá de la energía son los costos que tiene. O sea, son muy bajos los costos que tienen hoy la energía, por más que a nosotros, a cada uno de los usuarios, que yo también soy un usuario, me parezca muy cara, Cuando hablamos pero de los los costos costos es la factura, ¿no? Lo que pagamos es, por la energía que es, consumimos no es alcanza exacto. para la inversión que se Para, necesita para generar esa energía que se consume. exactamente, o sea, lo que es generar energía es costoso, entonces, ¿por qué nadie quiere o nadie trata de hacer una generadora o algo así si no tiene una necesidad? Porque directamente los costos que tiene hoy la energía es muy, muy barata, entonces nadie quiere hacerlo. Mientras vos te tengan un precio de una energía más barata de la que vos tenés que generarte y consumís de esa energía. Cuando la energía cambie esos valores, entonces ahí va a haber mucha más gente que trate de poner su propia generación, digamos. Sí, Eso sería. o puede cambiar la factura o también puede cambiar el impulso, ¿no? Digo, Sí, también sí, si el Estado, por ejemplo, redireccionara los subsidios que le da la industria petrolera a este tipo de generación energética, porque digo, bueno, el Renovar intentó eso, pero fue acotado sí, sí, y llegó a sí, pocos sí, sí, lugares. Ahora, así es. por año, el Estado argentino subsidia con 10.000 millones de dólares a la industria petrolera para asegurar, por ejemplo, el precio de pozo en Vaca Muerta. Entonces, ¿por qué no podríamos asegurar o, por ejemplo, impulsar o dar créditos blandos para quienes, por ejemplo, quieran comprarse su panel solar? Seguro que es así, o sea, por eso yo te decía que para que sean las inversiones privadas las que vayan a estar poniendo algo ahí, si no hay algún incentivo desde parte del gobierno, es muy complicado un particular hacerlo si no tiene una necesidad que Ah, no tenga una línea de energía o alguna cosa así. absolutamente. Bueno, pero este es un ejemplo virtuoso en el que igual se pudo conseguir. ¿Hay estimaciones de cuánto fue la inversión de esta planta en Ticino? Sí, más o menos unos 8 millones de dólares aproximadamente. 8 millones de dólares. Perfecto. Pero bueno, hoy Exactamente. ustedes pueden vender energía, o sea, se puede vender esa energía. Y ahí, por ejemplo, en la venta, aunque sea en la venta mayorista, ¿es rentable o todavía tampoco es rentable? A ver, el costo de la energía con biomasa es muy complicado y es porque necesitan muchas personas trabajando, muchas máquinas funcionando, con lo cual, por lo general, con biomasa no es rentable. O sea, la rentabilidad, a ver, no es rentable con respecto a cualquier otro negocio. El repago de una planta de generación con biomasa tenés que estar hablando de 20 a 25 años como para que vos recuperes la inversión que hiciste, digamos. Esa es la realidad. Esa es más o menos, bueno, igual 20, 25 años, digo, para pagar un gasoducto tenemos que estar como 40. Así que No, no, por supuesto, por la supuesto. verdad es que igualmente
por supuesto que sigue siendo rentable y además otras cosas que también no tienen precio, ¿no? Digo, por ejemplo, los habitantes de Ticino, ¿cuál es el gentilicio de Ticino? No, no, bueno, son ticinenses. Ticinenses. Bueno, los ticinenses tienen luz. ¿Cuál es el precio de Ah, tener sí. energía, de poder Eh, seguir viviendo una vida, digamos, relativamente normal, a pesar, por ejemplo, de todas estas altas temperaturas que nos están abrumando casi desde noviembre? sí, no, eso es una cosa que por ahí no todo el mundo la tiene en cuenta y uno dice, che, pagamos la energía cara, pero cuando no la tenemos, ahí sí sabemos que por ahí que nos cobren un poco más y que nos dieran el servicio, un buen servicio, sería muy bueno, o que algún gobierno ponga para dar un buen servicio. Eso es, Eso. creo que dio en el clavo, ingeniero. Le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a molestarlo porque yo creo que este caso es uno de los casos para resaltar de cómo, si se piensa desde otro modo la generación energética, también podríamos encontrar soluciones intermedias a un sistema que claramente viene colapsado. Seguro que es así. Y cualquier cosa a su disposición. Muchísimas gracias. Era entonces el Ah, ingeniero Flavio Bruschini, encargado de la generación Ticino Biomasa, que es esta planta que se construyó y funciona ya hace más de 3 años en el departamento de General San Martín, en Córdoba, casi, mira, a menos de 200 kilómetros de la capital, y sus 2.188 habitantes no tienen cortes de luz. Le funciona todo perfecto a partir de la cáscara del maní. ¿Ustedes se quedaron sin luz? Cuéntenme, ¿quién está sin luz? ¿Quién tuvo energía? Porque la verdad es que, bueno, acá levantan la mano porque acá el mago, uno de los operadores, está sin luz hace varios días ya. ¿Y qué otras, aparte, qué otras dificultades tienen? Porque no solamente es la cuestión energética, muchas veces está relacionado con que por esa energía no puede funcionar la bomba y no tienen agua, o los chicos no pueden tener clases. Bueno, tenemos que empezar a pensar, y especialmente en las megaciudades, para ver cómo asumimos y cómo vivimos esta nueva realidad. Espero sus mensajes, no se vayan, ya volvemos. Estás escuchando Cuestión Ambiental.